¿Cómo está? Buen día. Buen día a Bien, todos. bien, bien. ¿Cómo hacen las organizaciones para seleccionar a los, ¿está bien dicho, líderes? Hemos, durante los lunes que estuvimos hablando del tema, nos referimos a la definición del liderazgo y algunos aspectos importantes. Tocamos el tema de la comunicación, pero algo interesante es cómo hacen para elegir las organizaciones, para elegir a sus líderes. Es un Claro. tema bastante relevante. Y bueno, esto tiene un impacto muy fuerte en el mundo empresarial, en el mundo personal y en el mundo comunitario, llamémosle, ¿no? Venimos con elecciones en instituciones, bueno, en el gobierno nacional, en instituciones deportivas. Eh, imaginemos que la relevancia que tiene es como saber quién va a capitanear mi barco, quién va a guiar a la tripulación en un viaje que tenemos programado y con un destino definido. Entonces es muy relevante tratar de identificar correctamente a quién nos va a guiar. Y hay, como dicen las nuevas generaciones, ¿hay tips para eso? ¿Hay, hay alguna estrategia para hacerlo, Eduardo? Bueno, primero que nada deberíamos romper dos paradigmas. ¿Cuál? Sería elegir al que mejor productividad tiene solamente por esa situación y la otra que ponemos o ponen siempre a líderes que inspiren confianza a la persona que lo elige, o sea, que sea de su ámbito cercano. Esos dos elementos hay que desterrarlos, hay que sacarlos. ¿Y dónde hay que trabajar? Primero que nada, saber si tiene las habilidades, la potencialidad requerida para el puesto, habilidades de comunicación. Nosotros hablamos bastante de este tema. Bueno, las habilidades técnicas tienen que estar, pero el carácter me parece importantísimo tenerlo en cuenta, evaluar cómo reaccionaría una persona en un escenario con las distintas alternativas que nos plantea el puesto, cómo reacciona, si tiene capacidad de construir equipos, de regularse emocionalmente, de ser empático. Bueno, pero vuelvo a la pregunta inicial, Eduardo. ¿Y cómo haces para corroborar, digamos, esas capacidades? Porque, ¿cómo haces, por ejemplo, en la entrevista de trabajo o en el currículum, evaluar esos resultados que a veces tienen mucho que ver con no solamente lo que se dice en la letra del currículum vitae, lo que se expresa verbalmente en una entrevista laboral, sino que tiene que ver con ese otro antecedente o quizás con esa capacidad que para aquel que es primerizo en la función, pero que puede llegar a tener un gran potencial, tratar de descubrir ese potencial, ¿no? Desde la empresa. Deberíamos tener una cultura adecuada para que esto lo podamos observar, lo podamos ver, lo podamos medir y podamos identificar las potencialidades de cualquiera de nuestros colaboradores. Eso lo que requiere es una evaluación constante, permanente, una observación total de toda la organización y eso sostenido de una cultura orientada a que esto suceda. Y después individualmente ponerlo a prueba en determinadas situaciones, evaluar el carácter y ponerlo a prueba. Yo necesito saber cómo va a responder un líder para que los demás se sientan conectados, inspirados para poder lograr el objetivo. Parece un tema muy banal, muy superficial, Sí. pero hace a la experiencia del empleado. ¿Cómo se siente un colaborador para darme lo mejor en ese momento? Y tengo que tener a la persona adecuada para que los guíe. Claro. Eduardo, te saluda Luciano por acá, buenos días. ¿Cómo está, Luciano? Buen Muy bien, día. bien. ¿Sabes que te quería consultar? Me surge esta siguiente duda. ¿Hay una cuestión inconsciente a veces en la elección de un liderazgo de una persona? Sí, sí, sí. Va por cuestiones de seguridad. Ujú. Eh, Quien tiene que tomar la decisión tiene que ser una persona que esté totalmente en conocimiento y emocionalmente muy controlada para entender qué requisitos y qué características requiere el puesto y la persona que lo ocupe, que te los tiene que tener, también cómo los va a llevar adelante.
cómo va a proceder, cómo se va a relacionar con los demás, cómo los va a acompañar, cómo los va a escuchar. Y sí, tiene que ver con una reacción instintiva, digamos. A uno pone a alguien que le asegure confianza y supuesta productividad. Esos son los parámetros que hoy normalmente se miden para tomar a alguien. Entonces, después, ¿qué sucede? Los equipos empiezan a no funcionar, las personas, los integrantes de esos equipos se sienten mal y renuncian, se van, porque no pusimos y no controlamos y no preparamos a la persona adecuada. Claro. Las empresas, a su vez, ¿tienen quienes hacen este tipo de búsqueda o apelan a terceros? Digo, las organizaciones, no las empresas, pueden ser empresas o pueden ser otro tipo de instituciones, ¿no? ¿Tienen digamos, hacia su interior gente que se especializa en ese tipo de búsquedas o tienen que apelar a terceras, a terceros para hacerlo, Eduardo? Depende mucho del tamaño. Las grandes organizaciones lo hacen internamente, o sea, tienen preparado en recursos humanos algunos departamentos que trabajan sobre esto, sobre la identificación de talentos, sobre la búsqueda y poder también sostener al talento en el tiempo. Y las más chicas no, es mucho más difícil. Pero yo hablo de que esto se puede hacer en cualquier tamaño y actividad, en cualquier organización, o en el Estado también, pero hay que tener la iniciativa, hay que tenerlo definido como un programa, como algo que contiene la cultura para poder encontrar, desarrollar al talento y mantenerlo. Y otra cosa es, yo puedo tener potencialidades en alguien y las tengo que tratar de desarrollar. Lo puedo hacer en el mientras tanto, pero tiene que adecuarse al puesto y a la cultura. Tiene que transmitir eso. Sin eso, ya no hay coherencia en la ejecución del puesto, por lo tanto, pasa a ser un problema adicional que no tenía. A ver, voy a dejar un punto que hoy las empresas tienen. Yo llamo a la cultura ciega porque este tipo de situaciones, quienes tienen que abordarlos hacen de cuenta que no existe y aparecen culturas ciegas, ¿no? Hacen de cuenta que no lo ven. Entonces las personas se van por maltratos, se van por destratos, se van por falta de comunicación, se van por falta, no por un sueldo bajo, Sino por la condición laboral. sino por la condición y por la relación con el jefe y con la cultura. O sea que depende más de la permanencia de un buen recurso, no solamente lo económico, sino también las condiciones en las que se desempeña internamente dentro de la organización. Es decir, es totalmente preponderante para una persona que su experiencia sea lo más sana y saludable posible, Claro. con aspiraciones y todo lo que requiere que una persona busca, pero la relación y su experiencia, su tránsito en la empresa tiene que ser trabajado de la mejor manera para que potenciemos y tengamos el tiempo de desarrollar al talento. Eduardo, un abrazo grande, muchas gracias. Entonces a ustedes, nos vemos.